un pueblo de La Mancha, cuyo nombre no viene al caso, vivía hace no mucho un noble de pueblo de esos que todavía conservan una lanza arrumbada en un rincón, un escudo viejo, un caballo flaco y un perro galgo para cazar. Gastaba las tres cuartas partes de sus ingresos en una olla que llevaba más carne de vaca que de cordero, en ropa vieja para entre semana, en huevos con tocino los sábados, en lentejas los viernes y en algún pichón de más los domingos. El resto del dinero se lo gastaba en una chaqueta de paño negro para el día a día, y para los días de fiesta, unos pantalones de terciopelo con sus zapatos a juego, mientras que entre semanas se arreglaba con un traje pardo de tela fina. En su casa vivían un ama de llaves que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo que trabajaba en el campo y en la cuadra, que tanto ensillaba el caballo como manejaba la podadora. Nuestro protagonista rondaba los 50 años. Era de constitución fuerte, delgado de carnes, de cara seca y alargada, madrugador y aficionado a la caza. Algunos dicen que se apellidaba Quijada, otros Quesada, y hay quien cree que se llamaba Quijana. Pero esto es lo de menos. Lo importante es que la historia sea fiel a la verdad. Este noble, en los ratos libres, que eran la mayoría del año, se enganchó a leer libros de caballerías con tanta pasión que descuidó casi por completo la casa y hasta la administración de sus tierras y su dinero. Llegó a tal extremo su obsesión que vendió muchas hectáreas de terreno de cultivo para comprar más libros de caballerías, y así reunió en su casa todos los que pudo conseguir. De todos ellos, ninguno le gustaba tanto como los que escribió el famoso Feliciano de Silva, porque le parecía que su forma de escribir y aquellas frases tan enredadas eran auténticas maravillas. Le encantaban en especial los halagos y las cartas de desafío, como aquel pasaje que decía: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura, o aquel otro: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas reflexiones tan complicadas, el pobre hombre fue perdiendo la cabeza, y se pasaba las noches en vela intentando entenderles el sentido, algo que ni el propio Aristóteles habría conseguido si hubiera vuelto a la vida solo para eso. Tampoco soportaba muy bien las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por muy buenos médicos que lo hubieran curado, no podía haber quedado sin el rostro y el cuerpo llenos de cicatrices. Aún así, alababa al autor por haber terminado el libro con la promesa de concluir aquella aventura interminable. Y muchas veces le entraron ganas de coger la pluma y terminarlo al pie de la letra, como allí se prometía. Y seguro que lo habría hecho si otros pensamientos más importantes no se lo hubieran impedido. Discutió muchas veces con el cura del pueblo, que era un hombre culto, titulado en Sigüenza, sobre quién era mejor caballero, si Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Pero maese Nicolás, el barbero del pueblo, decía que ninguno llegaba al nivel del caballero del Febo, y que el único que se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís, porque tenía una forma de ser muy equilibrada. No era tan delicado ni tan llorón como su hermano, y en valentía no le iba a la saga. En definitiva, don Quijote se metió tanto en sus lecturas que se pasaba las noches sin dormir y los días sin pegar ojo. Tanto leer y tan poco descansar le secaron el cerebro de tal manera que acabó perdiendo por completo la cabeza. Su imaginación se llenó de todo lo que leía en los libros: encantamientos, peleas, batallas, desafíos, heridas, halagos, amores, tormentas y toda clase de disparates imposibles. Llegó a creer con tanta firmeza que todo aquel enredo de invenciones fantásticas era verdad, que para él no existía en el mundo otra historia más cierta. Decía que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no se podía comparar con el caballero de la ardiente espada, que de un solo golpe había partido por la mitad a dos gigantes enormes. Prefería a Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había matado a Roldán el Encantado, usando la misma maña que Hércules, cuando estranguló a Anteo, el hijo de la tierra. También hablaba muy bien del gigante Morgante, porque aunque todos los gigantes eran soberbios y groseros, él era el único amable y educado. Pero, por encima de todos, el que más le gustaba era Reinaldos de Montalbán,
sobre todo cuando lo veía salir de su castillo y robar a todo el que se encontraba, como cuando robó aquel ídolo de Mahoma que era de oro macizo, según contaba su historia. Y por dar una buena paliza al traidor Galalón, habría dado con gusto al ama que tenía, e incluso a su sobrina. En fin, ya completamente loco, llegó al pensamiento más extraño que jamás tuvo ningún demente en el mundo. Le pareció conveniente y necesario, tanto para su honra como para el bien de su país, hacerse caballero andante e irse por el mundo con sus armas y su caballo a buscar aventuras y a practicar todo lo que había leído que hacían los caballeros andantes. Quería deshacer todo tipo de injusticias, meterse en situaciones de riesgo, y si salía bien de ellas, ganar fama eterna. Se imaginaba el pobre hombre ya coronado por el valor de su brazo, al menos como emperador de Trapisonda. Así, lleno de estos pensamientos tan agradables y llevado por el enorme gusto que le producían, se dio prisa por poner en práctica lo que deseaba. Lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que llevaban siglos olvidadas y cubiertas de óxido y moho en un rincón. Las limpió y arregló lo mejor que pudo, pero vio que tenían un gran problema. No tenían un casco completo con visera, sino un casco sencillo. Esto lo solucionó con ingenio. Hizo con unos cartones una especie de media visera que, encajada con el casco, parecía un casco completo. Luego, para probar si era resistente y podía aguantar un golpe de espada, desenvainó su espada y le dio 2 golpes. Con el primero, destrozó en un instante lo que había tardado una semana en hacer. No le gustó que se rompiera tan fácilmente, así que lo volvió a hacer de nuevo, pero esta vez le puso unas barras de hierro por dentro, de modo que quedó convencido de que era resistente. Y sin volver a probarlo, lo dio por bueno y lo consideró un casco de lo más fino. Luego fue a inspeccionar su caballo. El animal tenía más años que problemas de salud y más defectos que el caballo de Gonela, que era solo piel y huesos. Pero a Don Quijote le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, se le igualaban. Se pasó 4 días imaginando qué nombre ponerle, porque no era razonable que el caballo de un caballero tan famoso, y siendo él tan bueno, estuviera sin un nombre conocido. Pensó que debía elegir un nombre que indicara lo que había sido antes de ser caballo de caballero andante y lo que era ahora, porque si su amo cambiaba de oficio, el caballo también debía cambiar de nombre, y debía ser un nombre famoso y sonoro, acorde con la nueva actividad que ya empezaba a ejercer. Tras muchos nombres que formó, borró, quitó, añadió, deshizo y rehizo en su memoria, al final se decidió por Rocinante. Le pareció un nombre elevado, sonoro y con mucho significado, porque indicaba que antes había sido un caballo de trabajo común, y ahora era el primero de todos los caballos de trabajo del mundo. Puesto nombre a su caballo, y tan a su gusto, quiso ponerse nombre a sí mismo. Se tomó otros 8 días para pensarlo, y al final se llamó Don Quijote. De ahí los autores de esta verdadera historia dedujeron que sin duda se llamaba Quijada, y no Quesada como otros querían decir. Y acordándose de que el valeroso Amadís no se había conformado con llamarse solo Amadís, sino que añadió el nombre de su reino y su tierra para hacerla famosa, llamándose Amadís de Gaula. Así quiso Don Quijote, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de su tierra y llamarse Don Quijote de la Mancha. Con ello, a su parecer, dejaba muy claro su linaje y su origen, y honraba a la Mancha tomando su apellido. Limpia sus armas, convertido el casco en visera, puesto nombre a su caballo, y confirmado su propio nombre, le pareció que solo le faltaba buscar una dama de quien enamorarse, porque un caballero andante sin amores era un árbol sin hojas y sin fruto, y un cuerpo sin alma. Se decía, si yo por mis pecados o por mi buena suerte me encuentro con algún gigante, como suele suceder a los caballeros andantes, y lo derribo de un golpe, o lo parto por la mitad, o lo venzo y lo rindo, ¿no estaría bien tener a quien ofrecerle ese triunfo? Que el gigante entre y se arrodille ante mi dulce señora, y le diga con voz humilde y sumisa, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe, alabado caballero Don Quijote de la Mancha, quien me mandó que me presentase ante usted para que usted disponga de mí a su antojo. Nuestro buen caballero se alegró muchísimo después de hacer este razonamiento, y más cuando encontró a quien poder nombrar como su dama.
Según se cree, en un pueblo cercano al suyo, había una muchacha campesina muy guapa, de la que él anduvo enamorado algún tiempo, aunque ella nunca lo supo ni le dio motivo para ello. Se llamaba Aldonza Lorenzo. Le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscando un nombre que no desentonara demasiado con el suyo y que sonara a princesa o a gran señora, la llamó Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso. Le pareció un nombre musical, original y con mucho significado, como los otros que había puesto a sí mismo y a sus cosas.